Cristo, amor, justicia, autoridad y juicio. En Juan capítulo 3, verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muchos hablan de Cristo, pero pocos conocen quién es. Realmente algunos, sin decirlo abiertamente, lo presentan, lo asumen como si fuera un terapeuta emocional, alguien que solo está para sanar heridas, levantar el ánimo o hacerte sentir mejor. Otros lo presentan como un amuleto religioso, una especie de símbolo para la buena suerte. Muchos lo reducen a una figura de amor sin autoridad y de misericordia sin justicia. Pero el Cristo que dice la Biblia no es una idea moldeable a gusto del hombre. Es Dios eterno que vino al mundo en forma humana. El Hijo de Dios, del Padre, es el Salvador, el Señor y también juez de vivos y muertos. No fue simplemente un maestro, no fue simplemente un profeta como lo presentan a uno. Cristo es Dios, que se hizo hombre y vino a nosotros y murió por nuestros pecados y resucitó con poder y volverá para juzgar al mundo. En Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra dice que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Dice que murió para pagar el precio de nuestros pecados. La palabra dice que resucitó para dar vida eterna a los que creen y volverá para juzgar con justicia a vivos y a muertos. Cristo no es historia del pasado. Cristo es el Señor del presente, es el Rey. Cristo es el Señor de nuestras vidas. En Filipenses capítulo 2, verso 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y por qué pocos lo conocen aún dentro de la iglesia? Porque hay bajos niveles de lectura bíblica. Muy poca oración o casi nada de oración, casi nada de escudriñar la palabra. Muchos forman su imagen de Cristo a través de sus emociones, de canciones, de redes sociales, en vez de ir a la fuente confiable que es la Escritura. El que no conoce la Biblia no puede conocer a Cristo realmente. Tiene una noción de Él, pero no lo conoce como dice su palabra. Muchos quieren un Cristo que salve, pero no que mande, que bendiga, pero no que juzgue, que hable de gracia, pero no de justicia. Sin embargo, Cristo no se divide, lo recibes completo o lo rechazas completo. Este mensaje no es para los que quieren seguir en comodidad, es para los que buscan la verdad. Hoy vamos a ver quién es Cristo según la palabra. El que salva, el que manda, el que bendice y el que juzga. ¿Quién es Cristo? En Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Desde la eternidad, Cristo ha sido Dios. No fue creado, no comenzó en Belén, ya era, ya existía, ya reinaba. En Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Dios eterno tomó forma humana, no dejó de ser Dios, sino que se acercó a nosotros y vivió y caminó y enseñó y sanó y murió, no porque lo vencieron, sino porque Él se entregó. En Colosenses capítulo 1, verso 15, Él es la imagen de Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todas las que en Él subsisten. Cristo no solo está en la historia, Cristo es el creador de la historia. Todo lo que existe fue hecho por Él y todo se sostiene por su poder. En Mateo capítulo 16, verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo conoció y cada verdadero creyente lo confiesa con gozo y reverencia. No seguimos a un mito, a una religión, a ninguna figura popular. Seguimos al Cristo glorioso, al Dios verdadero hecho hombre, Salvador eterno. ¿Y cuál es su mensaje?
En Marcos capítulo 1, verso 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo comenzó predicando arrepentimiento y fe. Su mensaje no fue: Dios quiere hacerte feliz, Dios quiere salvar tu alma, el reino de Dios se ha acercado y exige respuestas. No, hay muchos que predican a un Cristo motivador, un solucionador de problemas, un regalador de cosas materiales, un cumplidor de sueños, de deseos personales. Pero Cristo no vino a cumplir caprichos, vino a salvar almas. En Lucas capítulo 5, verso 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él no vino a aplaudir al mundo, sino a confrontarlo. No vino a consentir al pecado, sino a llamarlo y a volverse a Dios. Cristo vino a salvarnos del pecado, no a dejar que sigamos en el pecado. En Juan capítulo 8, verso 11, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él dice, no peques más. Esta es la gracia verdadera. Cristo no condena al que se arrepiente, pero tampoco justifica al que quiere seguir en el pecado. Perdón y transformación van de la mano. En Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quieres saber cuál fue el mensaje de Cristo? Su primer mensaje, aquí está: arrepiéntanse. Así comenzó su ministerio. Ese sigue siendo su mensaje hoy. El evangelio no es un producto que se ofrece, es un llamado urgente a volvernos a Dios con el corazón quebrantado y arrepentirnos de nuestras maldades. Pero irónicamente, esto es lo que menos se escucha hoy en las iglesias. Pocas veces se menciona el pecado, menos aún se habla del arrepentimiento. Muchos predicadores prefieren mensajes de motivación, de bienestar, porque confrontar al oyente ya no es popular, para que no se molesten. Sin embargo, Cristo no vino a agradar a las multitudes, vino a salvar, y la salvación empieza cuando el corazón se arrepiente delante de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Cristo? En Juan capítulo 15, verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Muchos dicen, yo amo a Dios y Dios me ama. Eso dicen, pero no oran, no obedecen, no leen la Biblia. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien con quien nunca hablas ni lo escuchas a través de lo que Él escogió para hablarnos? ¿Cómo aseguras que Dios te habla si nunca abres la Biblia? Y lo más grave, hay quienes sirven en la iglesia, trabajan de buena voluntad, sí, están en todos los eventos, hacen todo lo que el pastor dice, pero no leen la Biblia, no tienen comunión con Dios, oran muy poco, pero quieren estar cerca del pastor. No buscan agradar a Cristo, sino figurar delante de los hombres. Y lo que hacen, lo hacen más por costumbre o por reconocimiento que por amor a Dios. Debemos revisarnos. La Biblia no dice el que sirve mucho, ese es mi amigo. La Biblia no dice el que sirve mucho, ese es mi amigo. Cristo dijo, soy mi amigo si hacéis lo que yo os mando. Lo que Él manda, hay que ir a su palabra para saberlo. Y otros van más allá, aseguran que Dios les habla directamente, de forma audible, personal, pero lo que dice muchas veces contradice la Escritura. Y Dios nunca se contradice en lo personal. Y con base a esa palabra, eso no es revelación divina. Eso es lo que yo pienso a nivel personal. Eso es emoción, es mezcla y es mentira y es engaño del que dice Dios me habló. Dios habla a través de su palabra. Debemos obedecerlo y creer lo que ya está escrito. En Lucas capítulo 9, verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. No se trata solo de repetir una oración, de levantar la mano o de ir a un templo. Es seguir a Cristo, es morir al yo, es cargar la cruz todos los días. Es decir, ya no se trata de mí, se trata de Él. En Juan capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. El verdadero amor a Cristo no se demuestra con palabras bonitas ni con grandes testimonios.
ni con cánticos, se demuestra con obediencia. El que ama y obedece, dice la palabra. El que no obedece, por más que diga que ama, se engaña a sí mismo. Cristo no está buscando admiradores, sino discípulos. No está llamando a fans, sino a siervos. Y su mandato sigue en pie. Sígueme con todo y sin condiciones ni reservas. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. ¿Cuál es la bendición de Cristo? En Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. En Cristo tenemos toda bendición espiritual, y es espiritual, no terrenal. Espiritual, perdón, salvación, gozo verdadero, el favor de Dios. No se mide en cosas, sino en la comunión que tengas con Él. En Juan capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante no significa lujo, significa plenitud, significa saber que aunque falte algo, Él no falta, que si lo tienes a Él, lo tienes todo. Y si no lo tienes a Él, no tienes nada, aunque tengas cosas materiales. El Salmo 32, verso 1. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones ha sido perdonada y cubierto su pecado. La mayor bendición no es un milagro financiero, es saber que tu pecado fue perdonado, que ya no eres enemigo de Dios, sino hijo suyo por gracia. Cristo bendice. Él abre las puertas, sana, provee. Pero todo eso es secundario, porque la mayor bendición no es lo que Cristo da, es Cristo mismo. Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? En Romanos capítulo 3, verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo no murió porque Dios ignoró el pecado. Cristo murió porque Dios no lo podía ignorar. La cruz es la máxima expresión de amor, pero también es la prueba de que Dios es justo. Cristo pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. En Isaías capítulo 9, verso 7. Lo debilitado de su imperio, y la paz no tendrá límite, con juicio y con justicia. Cristo no solo reina con amor, reina con justicia. Su trono está firme. El que no tolera el pecado y no hace acepción de personas. El Salmo 89, verso 14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. El trono de Cristo no está sostenido por emociones, ni por carisma, ni por popularidad. Está fundado en justicia, y su justicia no se negocia, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Cristo es justo, Él es el que justifica, y la única manera de estar justificado delante de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuál es la ira de Dios? De Cristo, en Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios no es un mito, no es un símbolo, es una realidad eterna, y no está reservada solo para el futuro. El que rechaza a Cristo ya está bajo condenación. Apocalipsis capítulo 6, verso 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Lo viste bien? ¿Lo viste bien? La ira del Cordero, el mismo que fue crucificado por amor, es el que ejecutará justicia final, porque Cristo no solo salva, también juzga. En Hechos capítulo 17, verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado entre los muertos. Dios ya puso el día y ya designó al juez, y ese juez no es un pastor, no es una religión, es Cristo, y el juicio será con justicia, no con emociones. Hoy ignoran esta verdad muchos,
porque no quieren perder sus seguidores, no quieren perder su rebaño, sus diezmos, pero es mejor que te rechacen los hombres antes que ser hallado culpable delante del Hijo de Dios. Hoy hemos visto al Cristo completo, no al Cristo de las emociones, ni al de las redes, ni al de las canciones repetitivas, sin contenido, sino al Cristo de la Escritura, el que salva, el que manda, el que bendice y el que también juzga. Muchos quieren solo una parte de Cristo, solo quieren el amor, pero no quieren la cruz, solo quieren el perdón, pero no el arrepentimiento. Quieren las bendiciones, pero no los mandamientos, sus ordenanzas. Pero Cristo no se divide. Él no es una figura religiosa para la comodidad. Él es el Señor del cielo y de la tierra, y todo aquel que le conoce de verdad le obedece. Cristo es Dios eterno, que se hizo hombre, vino y murió y resucitó, no como un cordero sacrificado, sino vendrá como Rey glorioso y Juez supremo. Y en ese día ya no habrá tiempo. Arrepentirse, no habrá tiempo para arrepentirse. El que lo rechazó será juzgado. El que jugó a ser cristiano será expuesto. Y el que entregó su vida de verdad será glorificado con él. Hoy es el día de rendirte a Cristo, tal como Él es, como dice su palabra, no al Cristo que te inventaste tú en tu mente, no al Cristo lai que te predican algunos púlpitos sin cruz, sino al Cristo del Evangelio, al que te dice, ven a mí y arrepiéntete y sígueme. No te contentes con decir que le amas, búscalo en su palabra, sométete a su voluntad, síguelo con una fe y obediencia de la cual te puedes haber alejado. Vuélvete hoy mientras puedas. Él será hallado porque el día se acerca y Cristo vendrá como juez. Muchos quieren al Cristo que salva, pero no al que manda, al que bendice, pero no al que juzga. Pero solo hay un Cristo verdadero, un Cristo completo, que es el que aparece en su palabra, que es amor, justicia, autoridad y juicio. No lo ignores, ríndete, obedécelo y anúncialo. Dios te bendiga grandemente.